El largo pasillo blanco, que normalmente estaba lleno de gente, hoy estaba prácticamente vacío. La chica con el vientre embarazado caminaba por el pasillo, apoyando su espalda con la palma de la mano. Y el hombre que estaba a su lado estaba muy enojado. No se entendía de repente qué había provocado esa reacción y por qué se estaba comportando de esa manera. Algunas enfermeras que pasaban por allí los miraron con tristeza. Aparentemente, comprendían que esas relaciones no auguraban nada bueno. Después de todo, habían visto suficientes casos similares de relaciones y no sería sorprendente si esta vez resultaba exactamente igual que siempre. Dios, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? Dijo Adán, claramente enfadado por tener que esperar, cuando esperaba poder terminar rápidamente y luego irse, dejando a su esposa sola. ¿Por qué estás tan enojado? Bueno, simplemente te quedarás aquí, estarás conmigo. Tus amigos pueden pasar un rato sin ti, ustedes dos siempre están juntos. Si te quedas medio día conmigo, no pasará nada crítico, dijo Verónica tranquilamente, encogiéndose de hombros. Sentándose, colocó sus manos en el vientre. No podía evitar tocarse constantemente el vientre. Le gustaba sentir que la vida crecía dentro de ella, no podía ni siquiera imaginar cuánto amaría al bebé mucho antes de que naciera. Es fácil para ti decirlo, yo quiero estar con mis amigos. Ya trabajo constantemente, estoy cansado. Y ahora tengo que ceder a ti porque no pudiste programar una cita con el médico correctamente, dijo bruscamente y se alejó de ella, aparentemente para no continuar el conflicto. Pero ella decidió no prestarle atención, porque lo más importante para ella era no ponerse nerviosa y no poner en peligro a su pequeño, que ya se sentía muy bien. O más bien, se sentían muy bien porque llevaba gemelos. El problema era que los bebés estaban acostados de manera tan extraña que nadie podía determinar su género correctamente. Algunos decían que eran niñas, otros decían que eran niños. Y ahora habían venido para otro ultrasonido, esperando que a esta altura les dijeran el género de los bebés. Y mientras los médicos decían constantemente que no importaba el género, porque no se podía cambiar nada, y de todos modos los amarían independientemente de si nacían niños o niñas. O un niño y una niña. Pero el esposo de Verónica claramente no estaba de acuerdo con esa afirmación. Él quería específicamente tener hijos varones, porque no quería niñas en absoluto. Incluso le dijo a su esposa que pediría el divorcio si descubría que ella no era capaz de dar a luz a un hijo. Este conflicto entre ellos se intensificó cada vez más. Si al principio ella pensaba que era solo una especie de malentendido y que él se calmaría un poco, ahora nada había cambiado. Y él seguía insistiendo en que solo quería niños varones y que las niñas no le servían en absoluto. A veces ella lo miraba, sin entender cómo esta persona a la que amaba podía hablar así, sabiendo que no se podía hacer nada al respecto. Que ella, de todos modos, daría a luz a esos bebés. Y Adán repetía incansablemente que se divorciaría de ella si daba a luz niñas. Como si eso dependiera solo de ella. Ella realmente no entendía de dónde de repente venía tanto odio en él. Entraron en la sala y ella se acostó inmediatamente en el diván. El médico hablaba dulcemente con ella y Adán miraba constantemente al médico, enfadado. Nada le satisfacía en absoluto. Quería abandonar la sala lo más rápido posible, especialmente si no le decían nada coherente otra vez. Bueno, vamos a echar un vistazo ahora, dijo el médico. Y ahora, mirando la imagen, miraba constantemente a su paciente, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien. Digan de una vez, ¿hay una niña o un niño? ¿O son dos niñas o dos niños? Dijo Adán exigentemente, sin entender claramente cuál era la dificultad en determinar el sexo. El médico lo miró, no dijo nada. Dirigió la mirada hacia la chica, quien sonrió culpablemente, y luego,
colocando el dispositivo de ultrasonido, comenzó a moverlo por el vientre para examinar. Pero ella parecía sorprendida, como si su rostro se hubiera estirado por el shock. 6 años de trabajo y esto es lo primero. En esta etapa, no se entiende en absoluto si son niñas o niños. Están acostados de manera extraña, no se ve en absoluto. Dijo la mujer, con una sonrisa en su rostro. Pero apenas vio la expresión del hombre, la sonrisa desapareció de inmediato y volvió a sentir lástima por esa pobre chica que tendría que compartir su vida con ese hombre. Y probablemente tendría que criar a los bebés por sí misma si resultaban ser niñas, que claramente no eran lo que ese hombre quería. ¿En serio no puedes ver claramente? Pagamos tanto dinero y no puedes determinarlo. ¿Son niñas o niños?, exclamó Adán, salió y cerró la puerta de un portazo. Verónica se quedó en la habitación. Ahora estaba hablando con el médico a solas. A ella no le importaba en absoluto si eran niñas o niños. Lo importante era que el médico dijera que los bebés estaban sanos, que no había ninguna amenaza y que el parto se desarrollaría sin problemas. Salió de la consulta, miró a su alrededor, pero no vio a su esposo en ninguna parte, probablemente estaba en el coche. Sin embargo, cuando salió a la calle, tampoco encontró el coche. Se sintió herida porque él simplemente se había ido, sin importarle que ella tendría dificultades para llegar a casa. Pero aparentemente a él no le importaba en absoluto. Seguramente se había ido a encontrarse con sus amigos. Llamó a un taxi, esperó a que llegara, se subió. Y ahora, casi sin mirar a su alrededor, iba camino a casa, sumida en sus propios pensamientos. Pensaba en que seguramente, algún día, cuando tuviera suficiente valentía, se separaría de esa persona, cerrándole el camino a su vida para siempre. Incluso si daba a luz a niñas. Y a pesar de que tendría 2 hijos, encontraría la fuerza y la valentía para criarlos ella misma si la vida la obligaba a hacerlo. Llegó a casa, se ocupó de la limpieza, de cocinar. Hacía todo lo que debía hacer, pero sus pensamientos siempre rondaban alrededor de los bebés que pronto llegarían al mundo. Y que podrían quedarse sin padre solo porque él quería hijos del otro sexo. Era algo terrible de imaginar. En ese mismo momento, Adán yacía en la cama de su amante, ya cansado de sus caricias, y hablaba sobre sus planes más cercanos en la vida. Lo que esperaba hacer a continuación. Ella, con la boca entreabierta, lo escuchaba atentamente. Él aprovechaba el hecho de que ella lo escuchaba absorta, como si estuviera asombrada por lo que decía. A veces ella lo irritaba mucho, y otras veces él la miraba y no podía creer que le hubiera tocado una belleza así. Él era totalmente común, además de estar en esa edad, y sin embargo, ella se sentía atraída por él, a pesar de la gran diferencia de edad que tenían. Estamos en el siglo XXI y estos imbéciles aún no pueden determinar el sexo del bebé, dijo el hombre, claramente insatisfecho por no saber aún quién se escondía en el vientre de su esposa, si eran niñas o niños. Bueno, ¿y si realmente son niñas, qué vas a hacer? Son gemelas, puede que haya un niño y una niña. Cualquier cosa puede pasar, reflexionó la amante, deslizando su dedo largo y delgado por su abdomen, lo que le provocaba escalofríos en la piel. Si al menos hay un chico, ya estará bien. Pero si son 2 niñas, que ella misma las críe. No tengo intención de criar niñas, eso definitivamente no es lo mío. Si no pudo concebir un chico normal, no es mi problema, dijo Adán bruscamente. En ese momento, fue tan desagradable que ella incluso se apartó de él sin entender qué provocaba su indignación. Se levantó de la cama y se sentó. Ella volvió a ver su espalda, llena de cicatrices. De repente, recordó cómo le preguntó sobre las cicatrices, pensando que había pasado por una guerra, que seguramente había ocurrido alguna tragedia en su vida.
Pero él solo se rió y dijo que habían organizado una pesca submarina con amigos y tuvo problemas con las redes. Por eso quedaron esas largas cicatrices. Más bien, eran una prueba de que estaba dispuesto a hacer cualquier estupidez y sus amigos estaban cerca. Por primera vez en mucho tiempo, ella pensó que tal vez había elegido a la persona equivocada para tener a su lado. Pero no podía negar sus propios sentimientos por cuánto lo amaba. Y cuánto deseaba que él siempre estuviera a su lado. Recuerda mis palabras, si nacen niñas, me iré de inmediato. Iré contigo. No quiero criarlas. Quiero un hijo, un heredero. Y todas las chicas son iguales, crecerán, se casarán con algún tipo y se convertirán en cargas para él. No quiero eso, dijo Adán con desprecio. Y ella se puso aún más tensa por sus palabras, pero no le dijo nada. Hizo como si tuviera que ir a la cocina a hacerse un café. Después de esa conversación, su estado de ánimo se arruinó por completo, la regañó, la culpó por arruinar su estado de ánimo. Y luego, dejándola aún más desconcertada, salió hacia el coche para irse a casa. Seguramente su esposa ya estaría en casa, preparando algo delicioso. Su amante no sabía cocinar en absoluto, tenían que alimentarse solo con comida para llevar de cafeterías y restaurantes. Cuando llegó a casa, su estado de ánimo era tan malo que ni siquiera tenía ganas de entrar. Estaba pensando en lo que le diría a su esposa, qué haría si realmente tuviera niñas. Cuánto había cambiado su vida, aunque él realmente no lo deseaba. Después de todo, sus amigos tenían razón cuando se iba a casar. Que todo cambiaría después del matrimonio y ahora solo quería una cosa, que todo volviera atrás, aunque ahora era imposible volver atrás. Entró en el apartamento, totalmente enfadado, resentido como si lo estuviera con todo el mundo. Y ella intentaba no prestarle atención. Le sonrió para aliviar de alguna manera la situación. Te lo dije desde el principio, si nacen niñas, me divorciaré de ti. No quiero avergonzarme, dos chicas de golpe. ¿Qué? ¿Soy algún tipo de producto defectuoso?, dijo bruscamente. Ella se sorprendió tanto por sus palabras que no encontró de inmediato qué responder. ¿Qué quieres decir con producto defectuoso? Son tus hijos, tu sangre. Tus hijas, las hijas de papá. ¿Cómo has decidido que tener una niña significa ser un producto defectuoso? De hecho, por mucho que los hombres se jacten, todos ustedes, en realidad, salieron de las niñas. Así que no te hagas el importante, dijo firmemente, pero con una sonrisa en su rostro, como si le estuviera insinuando que no estaba insistiendo en nada. No finjas ahora, te lo dije desde el principio, no quiero una niña. Así que no me la impongas. Haz lo que quieras, pero que no haya niñas, dijo él. Ella no quiso continuar esa conversación porque era simplemente absurda. Verónica no entendía cómo alguien que ya era lo suficientemente adulto para comprender la fisiología humana seguía insistiendo en que no quería una niña. Como si pudiera sacar un niño de sí misma en ese mismo momento y cambiar su sexo solo para complacerlo. Esa noche no volvieron a hablar y él, completamente desanimado, se sentó a jugar en su consola sin hablar con su esposa, sin contestar llamadas telefónicas. En general, no reaccionaba a toda esa vida que parecía estar sucediendo fuera de ese apartamento. Después de varios días sin querer hablar con su esposa, él estaba tan enojado y tan molesto por el hecho de que todavía no sabía si tendrían niños o niñas, que simplemente quería destrozar todo lo que lo rodeaba. Quería que su esposa se moviera un poco y visitara a algunos especialistas médicos. Pero ella ya se negaba porque estaba cansada de someter a sus pequeños a procedimientos constantes. Verónica solo quería una cosa, dar a luz a bebés sanos que estarían rodeados de una familia cálida y amorosa. Y esperaba que incluso si tuvieran niñas, su esposo, al verlas, cambiara de opinión de inmediato.
Pero no sospechaba que su esposo tenía una amante y que no tenía intención de acostumbrarse a las niñas, independientemente de que fueran su sangre. Simplemente no quería tener hijas y nada parecía poder convencerlo en este mundo. Ella estaba en el trabajo cuando un dolor monstruoso que apareció y desapareció la hizo pensar que algo extraño estaba sucediendo. Y cuando sus aguas se rompieron, inmediatamente llamó a su esposo. Pero él no respondió, colgó y dijo que estaba en una reunión. Y ella se dio cuenta de que no podía contar con él. Estaba tan asustada de viajar sola que llamó de inmediato a su amiga. Y Nina, sin dejarla hablar, dijo que iba a buscarla en ese mismo momento. Que todo estaría bien, no había necesidad de preocuparse. Que la llevaría al hospital. Ni siquiera tenía que esperar a la ambulancia a mediodía. Verónica se alegró tanto de que Nina decidiera llevarla que incluso lloró. Porque no podía creer que finalmente ese momento había llegado. Cuando llegó su amiga, de inmediato se pusieron en movimiento. Y ella, sabiendo que las contracciones se intensificaban, ya no podía esperar a que el bebé naciera. En el hospital, la llevaron rápidamente a la sala de partos. Su amiga ahora iba de un lado a otro y no podía calmarse. Estaba muy preocupada, escuchaba los sufrimientos de su amiga y no podía entender por qué no la dejaban entrar. Aunque la razón era una sola, los médicos repetían una y otra vez que debido a la situación epidemiológica no podían permitirle entrar. Nina tenía que caminar alrededor, asomarse por la ventana, enviarle mensajes, porque de lo contrario no podían estar juntas. Al final, simplemente la llamó por videollamada y habló constantemente con ella, dándole apoyo. Ella misma tenía un miedo terrible, como si no fuera su amiga quien daba a luz, sino ella misma. Y eso le daba incluso más miedo. Cuando se llevaron a Verónica a la sala de partos, su amiga casi se volvió loca, temblando cada vez que pensaba en que todo podía terminar mal. Le dolía el hecho de que estuvo allí todo el tiempo, pero no pudo entrar. Aunque seguramente podría haber insistido. Literalmente, podría haber convencido a los médicos de dejarla entrar, pero por alguna razón, al final, se rindió, temiendo que pudiera causar más daño que beneficio. El parto fue muy largo y difícil. Y todo ese tiempo, mientras su amiga daba a luz, Nina llamaba constantemente a su esposo para que se levantara de su silla de oficina y viniera a presenciar el nacimiento de su esposa mientras ella sufría para darle herederos. Por cierto, a Nina nunca le gustó el esposo de Verónica. Le había dicho repetidamente a su amiga que había elegido a la persona equivocada. Le repetía que no era digno de estar con una chica tan maravillosa. Pero su amiga no la escuchaba, como si se hubiera desconectado de todo eso, siempre decía que él era bueno, que solo era necesario ver lo bueno en él. Nina, por mucho que quisiera, no podía ver nada positivo en él. Él era un personaje totalmente negativo para ella, al que estaba dispuesta a destrozar por la forma en que trataba a su amiga. Esto la irritaba tanto que solo quería destruirlo. Cuando finalmente el parto quedó atrás, su amiga fue trasladada a otra habitación. Sin embargo, ella estaba prácticamente inconsciente por el dolor y los médicos se agitaban a su alrededor, diciendo algo y nadie quería informarle a su amiga cómo había terminado todo. ¿Estaban los bebés vivos? ¿Qué había pasado? Nina estaba desesperada, quería arrancarse el pelo de los nervios. Pero entendía que debía mantener la calma y controlarse. Estaba temblando por completo. En realidad, no sabía cómo calmarse. ¿Cómo hacerse tranquilizar? No entendía cómo había sucedido que todo estuviera bien. Estaba en la sala de partos, todos decían que todo iría bien. Pero ahora los médicos bailaban a su alrededor y no dejaban entrar a nadie. La situación se estaba volviendo cada vez más intensa y más aterradora.
Nina, que ya estaba cansada de esperar alguna respuesta de los médicos, se enfureció tanto que golpeó la puerta con todas sus fuerzas y entró en la oficina del jefe de los médicos porque él no quería recibirla. Él estaba sorprendido, ya sea por su confianza o porque entendió cuánto estaba sufriendo y decidió, finalmente, contarle que la situación ya no era crítica y que todo estaría bien. Solo necesitaba que su amiga se recuperara y estuviera a solas. Que ahora todos los procedimientos estaban a punto de terminar, que la situación crítica había pasado y que las bebés habían nacido completamente sanas y no había ninguna amenaza para ellas. Vaya, me asustaste, dijo la amiga y de inmediato, al ver la sonrisa en el rostro de su amiga, ella misma sonrió. Vio que su amiga estaba sonriendo casi a regañadientes. Porque, sencillamente, le estaba resultando difícil. Tan pronto te sientas mejor, tan pronto te den el alta, personalmente te mataré. Casi me vuelvo loca de miedo, temblaba tanto. Ni siquiera podía calmarme. Casi arranco la puerta del jefe de los médicos. Fui a verlo para que alguien me dijera algo. ¿Cómo te sientes y qué te pasa? ¿Adán ha venido? Preguntó Verónica, mirando a su alrededor con preocupación, como si él debiera estar escondido en algún rincón. No, ya le colgué el teléfono. Me parece que me ha puesto en la lista negra, dijo Nina. Inmediatamente se contrajo, sin entender cómo, después de todo lo que había pasado, aún podía preocuparse por alguien que, en realidad, le había dicho que no la recibiría en su casa si venía con las niñas. Nina miró al suelo, como si estuviera decidiendo sobre la conversación que se avecinaba. Quería que su amiga finalmente se diera cuenta de que no estaba con la persona adecuada. Escucha, Verónica, comenzó Nina su conversación, esperando que su amiga la entendiera correctamente. Si ese cretino te deja porque has tenido niñas, quiero que sepas que siempre estaré a tu lado. Puedes mudarte conmigo. Trabajo desde casa y puedo cuidar a tus niñas mientras estés en el trabajo. O puedo ganar dinero y tú te encargas de los niños. Solo quiero que sepas que no estás sola. No quiero que pienses que estás sola. No tienes que lidiar con esta pesadilla por ti misma. No estás sola, me tienes a mí. Hemos sido amigas durante 15 años. Y durante todo este tiempo, créeme, te has vuelto más cercana y más querida para mí que incluso mi propia hermana, dijo Nina. Verónica se alegró de escuchar eso, pero al mismo tiempo se sintió triste porque todavía temía que algo desagradable pudiera suceder. Ella entendía que Adán, a pesar de lo horrible que había sido su comportamiento, aún no aceptaría a sus hijos. Y sin embargo, eran también sus hijas. Pero ya estaba segura de que él no se rendiría tan fácilmente que apenas supiera que tenía hijas, las abandonaría de inmediato. Se iría y le diría que no lo necesita. Le dolía darse cuenta de que el joven al que amaba era en realidad tan cruel e inflexible, tan horrible que estaba dispuesto a abandonarla solo porque lo dejó sin su hijo. Nina se fue a trabajar, prometió volver en unas pocas horas y luego irse de nuevo y regresar. Prometió venir cada hora si fuera necesario. Pero Verónica le dijo de inmediato que no era necesario que viniera tan seguido, que ella se ocuparía de los niños y que todo estaría bien. Sin embargo, cuando entró un hombre extraño en la habitación, a quien no conocía, Verónica se estremeció. El hombre que entró lucía muy serio, tenía un bigote extraño que solo había visto en viejas películas de detectives ingleses. Siempre le habían parecido graciosos, pero por alguna razón este hombre parecía extremadamente serio. Y enseguida se cerró a sí misma con las niñas, sin entender por qué lo hizo. El instinto maternal en todo su esplendor, dijo el hombre y sonrió. Y ella entendió que no representaba ninguna amenaza y que probablemente era algún tipo de médico. O tal vez un especialista invitado. Y ella, de esa manera, una vez más demostró que era algo extraña. No se preocupe,
Me iré ahora. Solo traje algunos documentos. Necesito que firme aquí para que tenga constancia de que ha recibido los papeles, dijo el hombre. ¿Qué papeles?, preguntó Verónica, sin entender lo que estaba sucediendo. Durante el tiempo que estuvo en el hospital, ocurrieron tantas cosas que ella dejó de entender. Oh, cierto, supongo que aún no lo sabe. Entiendo que acaba de dar a luz y no debe preocuparse. Pero, como apenas ha hablado con ella, creo que su fallecimiento no le causará mucha angustia, dijo el hombre, ajustando su bigote. Mirándola, levantó una ceja como si esperara que ella misma dijera de quién se trataba. Su tía Felicia, que se fue a Francia hace mucho tiempo, falleció hace medio año. Puedo decir con seguridad que tuvo una vida muy larga y feliz, pero al mismo tiempo acumuló una gran fortuna que distribuyó entre casi todos sus parientes. Así que estos papeles son simplemente parte de su testamento, dijo el hombre. ¿Testamento? ¿Tía Felicia? Dios mío, ni siquiera sabía que había fallecido. Es triste que hayamos hablado tan poco con ella, dijo Verónica. Realmente se entristeció al darse cuenta de que dedicaba tan poco tiempo a la mujer que incluso le dejó parte de su herencia. No te preocupes, al final de su vida dejó de comunicarse con cualquiera, disfrutando solo de su fortuna y sus perros. En realidad, no participó mucho en la vida de las personas que estuvieron cerca de ella toda su vida. Los parientes de su tía decidieron que la mejor opción sería venderlo todo y repartir equitativamente el dinero que obtuvieran. Por lo tanto, no tendrás que lidiar con ventas ni con todas esas transferencias. Los fondos se depositarán directamente en tu cuenta una vez que firmes estos documentos y veas con tus propios ojos que tu tía Felicia, a pesar de ser bastante extravagante y reservada, definitivamente no te ha dejado sin atención. Él le entregó los papeles y ella, después de revisarlos, firmó, decidiendo no mirar la cantidad que se indicaba allí para no decepcionarse una vez más. El hombre le agradeció nuevamente, se disculpó por molestarla en ese momento y luego se retiró. Cuando miró la cantidad que se indicaba en los documentos la próxima vez, quedó completamente atónita. Ni siquiera pudo obligarse a mirar de nuevo. Pero antes de que pudiera recuperarse del shock, recibió más visitas. Esta vez era su esposo. Pero apenas entró y se dio cuenta de que ella había dado a luz a 2 niñas, frunció el ceño por completo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de contarle sobre la herencia monstruosa cuando de inmediato torció el gesto, decidiendo que ella no era digna de decirle ni una palabra. Dios mío, siempre supe que eras insignificante. Defectuosa. Debería haber renunciado a ti de inmediato. Sería mejor que siguieras sentada en tu aldea y no me conocieras. Sabía que serían niñas. Dios mío, qué vergüenza. Vaya, la pifié contigo. Continuó gritando Adán. Aún no entendía cómo un hombre podía no alegrarse de haber tenido hermosas princesas. En lugar de simplemente alegrarse, la miraba con odio y eso la hizo sentir muy incómoda. Adán, comenzó a decir ella. Pero él levantó la mano de inmediato para que se callara. No pienso escucharte. Ya es suficiente, ya he escuchado demasiado de ti. Sabía que traerías niñas contigo. ¿Sabes qué? Yo, por mi parte, en lugar de cuidar a tus niñas, me iré con mi joven amante. Joven, delgada y hermosa. Tú no te le acercas ni a la suela del zapato. Dijo groseramente, salpicando saliva. Ella quedó completamente atónita por sus palabras, ni siquiera sabía qué decirle. Y él solo continuaba humillándola, sin preocuparse de que ahora no debería ponerse nerviosa. Pues cría a esas niñas tú misma, dijo el esposo. Al día siguiente, presentaron la solicitud de divorcio. Él, llegando al registro civil junto con su amante, mostraba abiertamente su desprecio hacia ella.
Y la joven amante, que sonreía astutamente, fingía como si nada hubiera pasado. Como si ese hombre siempre hubiera sido suyo. Estuvo conmigo durante 3 años y luego me dejó solo porque di a luz a sus hijas. Piénsalo detenidamente, ¿es esa la persona que debería estar a tu lado? Le dijo a la amante cuando abandonaban el edificio del registro civil. Y la amante, que ya estaba llena de dudas, comenzó a dudar aún más del hombre que había elegido. No le contó a su esposo ni sobre la herencia ni sobre su gran riqueza. Ya no tenía importancia. Si no quería criar a sus hijas, entonces que no tenga ninguna conexión con los recursos que le pertenecían y que le habían llegado milagrosamente. Pasó 1 año desde el momento en que se divorciaron. Y Adán se arrepintió varias veces de haber dejado a su atenta y cariñosa esposa por la joven amante. Que, además de serle infiel con frecuencia, también le sometía constantemente a extrañas pruebas, lo aterrorizaba y lo atormentaba con demandas incomprensibles. Y lo hacía sentir constantemente inferior. Y ahora tenía que vivir en casa de un amigo, quien también estaba cansado. Su amigo quería que se fuera lo más rápido posible y se lo decía directamente. Estaba cansado de las constantes borracheras de su amigo, de sus reclamos y de su eterno lamento sobre cómo la vida no le había salido bien. ¿Y qué me propones? ¿Ir y reconciliarme con mi ex esposa? Preguntó a su amigo cuando éste volvió a decir que deberían mudarse, que no podían convivir juntos. Adán no sabía qué hacer a continuación. ¿Crees que ella está sentada allí esperándote? Se burló el amigo, sorprendido por su arrogancia. ¿Crees que alguien la necesita con 2 hijos? Probablemente esté sola, enloqueciendo. A duras penas llega a fin de mes, vive de subsidios. No tiene nada que ganar en esta vida, ya lo verás. En cuanto llegue, se me lanzará al cuello. Respondió bruscamente Adán, claramente convencido de todo lo que estaba diciendo. Su amigo se rió, sabiendo que todo eso estaba lejos de la verdad. En realidad, le importaba muy poco lo que Adán hiciera. Lo importante era que se mudara de su apartamento. El amigo se prometió a sí mismo que una vez que Adán se fuera, ya no tendría contacto con él. Especialmente después de todo lo que había sucedido entre ellos. Literalmente al día siguiente, Adán finalmente decidió ir a reconciliarse con su ex esposa, sabiendo que ella tenía hijos y que no sería necesaria para nadie con esos niños. Ella quería volver a tener la relación anterior lo más pronto posible. Él estaba completamente seguro de que sin él, ella no podría manejarlo financieramente ni emocionalmente. Y él podría inventarse cualquier excusa, diciendo que había reflexionado sobre todo, que había sido un tonto, que quería vivir con ella y los niños. Y ella le creería, porque no tendría a dónde ir. Pero cuando descubrió su dirección, al principio no lo creyó. El domicilio indicaba que ella vivía en un lujoso conjunto residencial, dentro de la ciudad. Él sabía que eso no podía ser. Probablemente la persona que le dio la dirección se había equivocado. Pero como no tenía ninguna otra pista, tuvo que creer y, por lo tanto, ir allí. Cuando finalmente llegó a esa gran y hermosa casa, se rió. Se dio cuenta de inmediato de que se había producido algún tipo de error. Pero cuando su ex esposa salió de la casa, quedó desconcertado, sin entender cómo algo así pudo suceder en absoluto. No podía creer lo que veían sus propios ojos. No podía creer que su esposa hubiera vuelto a casarse y encima con tanto éxito. Especialmente con 2 niñas que, él sabía, seguramente le causaban muchos problemas. Verónica. Le gritó para que lo notara. Esperaba que ella lo recibiera con alegría, que corriera hacia él, hablara sobre lo mucho que lo había extrañado. Pero en su rostro solo vio disgusto, decepción, y comprendió que claramente no estaba feliz de verlo. Se acercó a la puerta, salió afuera y la cerró rápidamente detrás de ella,
dejándole en claro que no lo dejaría entrar. Se dio cuenta de que todo su plan se desmoronaba en pedazos en ese mismo momento. Y ahora solo podía confiar en su propia elocuencia. Escucha, Verónica, lo he comprendido todo. Me di cuenta de que quiero estar contigo y con las niñas. Me di cuenta de que quiero estar a tu lado. Sin ti, mi vida carece de sentido, hablaba rápidamente. Pero ella simplemente se rió y él entendió que ella no le creía. Se sintió tan repulsado consigo mismo, con su risa, que dio involuntariamente un paso atrás, revelando su emotividad de inmediato. Vete a paseo. ¿De qué te has creído, que te estaré esperando? ¿Qué te hace pensar que te necesito? Dijo ella y luego volvió a reír. Ya no entendía lo que ella decía, la miraba fijamente esperando una explicación. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo ahora mismo para que te sientas aún peor. Literalmente, 1 hora antes de que aparecieras en el hospital donde estaba dando a luz, llegó un abogado con documentos que indicaban que había recibido una herencia asombrosa de mi tía Felicia. Tendré suficiente dinero para toda la vida. Incluso mis hijas tendrán suficiente dinero para toda la vida si no se vuelven demasiado derrochadoras. Y después de que viniste y dijiste que no quieres estar conmigo, que no queremos vivir con mis hijas de la forma en que resulte. Así que, estamos viviendo de la forma en que resulta. Estaba tan impactado por lo que ella le dijo que no podía responder nada. Se sentía herido, asqueado consigo mismo y su acción, y por perder una oportunidad maravillosa de normalizar su vida, quedándose solo con los problemas que tenía. Ella básicamente lo echó. Y él, parado frente a su puerta, seguía mirando esa enorme casa en la que ella ahora vivía. Vio una ventana que indicaba que su amiga vivía con ella y seguramente se estaban divirtiendo juntas. No se preocupaban por el dinero ni el trabajo, simplemente disfrutaban de la vida y criaban a sus hijos. Y claramente no necesitaban ningún hombre que les brindara apoyo financiero. Pero como si no tuviera suficientes problemas, apenas se alejó de la puerta y se subió al auto, sonó su teléfono. Al ver que era su ex amante quien llamaba, supo de inmediato que no era una llamada casual. Una sensación desagradable se apoderó de él, sugiriendo que hubiera sido mejor no contestar. Adán, necesito que vengas de inmediato, dijo ella. Y él, sabiendo que probablemente no podría evitarlo, comenzó a inventar excusas con la esperanza de que ella se enfadara y le dijera que no era necesario que fuera. Luego fingiría que fue ella quien lo rechazó. Y en general, que ella era la culpable de todo. Adán, no te quedes callado. Necesito que vengas, ella colgó el teléfono. Y él, al recibir un mensaje de ella en el chat, quedó completamente atónito al ver que le envió una prueba de embarazo positiva. Estaba en estado de shock y no tenía idea de qué hacer a continuación. El problema era que no quería comprometerse con esta amante a largo plazo porque ella simplemente le chuparía el alma. Arruinaría toda su visión de la vida y él se vería obligado a tener contacto constante con ella solo por el bien del niño. Si una de las mujeres había recibido una herencia y no le había mencionado nada sobre manutención, la otra seguramente lo obligaría a pagarla. A duras penas podía mantenerse a sí mismo, y mucho menos tener que mantener a los niños que había engendrado esperando un niño. Si en el caso de su esposa necesitaba específicamente un niño, de su amante no necesitaba absolutamente nada. Porque ella no era en absoluto la mujer con la que tenía intención de quedarse. Se sentó en el auto, echó la cabeza hacia atrás y gritó con todas sus fuerzas porque no podía lidiar con las emociones que lo abrumaban. Se sintió tan mal consigo mismo que perdió la capacidad de hablar, dejó de gritar, dejó de hablar y se quedó allí, como si su inmovilidad pudiera resolver el problema que él mismo había creado. En esa horrible situación, literalmente, se obligó a sí mismo a moverse.
Se obligó a sí mismo a ir y hablar con esa misma amante que le envió la prueba de embarazo, sin sospechar siquiera que ella no solo lo haría aceptar a ese niño, sino que también lo obligaría a pagar la manutención. Aún recordaba cómo le dijo a su ex esposa que ella debería criar a esas niñas por sí misma. Pero ahora se arrepentía amargamente de sus palabras. Ahora podría vivir a expensas de ella, sin conocer la tristeza. Pero ahora, no solo tendría que separarse de su amante para evitar pagar la manutención, sino que también tendría que inventar cualquier excusa para evitar la responsabilidad. Miró por última vez esa lujosa casa y decidió que seguramente nunca regresaría aquí.